Estamos en esta serie. Nos falta un domingo más de esta serie Así me siento. Y hemos estado mirando distintas emociones a lo largo de esta serie. Hace 8 días me siento rechazado. Hoy no sé si amo. Así me siento, así se siente el sermón, ¿no? Hoy no sé si amo. Y en una publicación en Mumsnet, una mujer responde a la pregunta: ¿cuál fue tu momento? Esto se acabó en tu matrimonio. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tu matrimonio se había acabado? Y ella responde: bueno, yo no quiero hacer quedar mal a mi esposo, sin embargo, no puedo dejar de pensar en algo que me dijo, y en ese momento supe que todo se había acabado. Y uno está esperando, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que ella tenía un retraso de 20 minutos para llegar a su trabajo. La persona en la oficina, en lugar de llamarla a ella, se equivocó y llamó a su contacto de emergencia, el número de emergencia que era el de su esposo. Entonces, bueno, verificaron que era un error. Perdón, no, este no es el número de ella, ok. Finalmente no había pasado nada, ella llegó al trabajo, todo transcurrió dentro de lo normal. Sin embargo, ella se molestó mucho con su esposo. Al llegar a la casa, le reclamó porque él no se tomó la molestia de verificar después de la llamada si ella estaba bien y cuál había sido la causa de su retraso. Ella interpretó el comportamiento de su esposo como a él no le importó ni un poquito. La mujer hizo toda una película en su cabeza y se estaba preguntando: ¿y si hubiese tenido un accidente? Básicamente ella estaba pensando: ¿y si me hubiese muerto? ¿Por qué no estaba histérico? ¿No debería estarlo? Bueno, la mujer no llevaba 2 horas de retraso, 20 minutos llevaba de retraso. El problema tal vez no era un esposo descuidado, sino la distorsión del amor que tenía la mujer que la llevó a reaccionar de la manera en que lo hizo. Y esta historia nos recuerda a nosotros cómo nuestra cultura concibe y ve el amor y cómo esto nos lleva a nosotros a responder y a interactuar con los demás. En el texto entonces de hoy vamos a mirar 3 asuntos fundamentales con respecto al amor. Número 1, vamos a ver que el amor lo es todo. Pero vamos también a ver que el amor puede llegar a ser tóxico. Y por eso la única forma de amar saludablemente es cuando usted y yo decidimos abrazar el modelo de Cristo. Entonces vamos a comenzar por el primer punto, cuando el amor lo es todo. Y hoy vamos a estar estudiando un pasaje bastante conocido, 1 Corintios 13. Yo creo que después de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no hay otro pasaje más conocido en toda la Escritura que 1 Corintios 13. Se recita especialmente en el tiempo de las bodas, ¿no? Ahora, este texto no fue escrito principalmente para hablar del amor romántico, sino que se encuentra en 1 Corintios 13 y antes de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 aborda todo este tema de los dones espirituales. En la iglesia, la gente estaba confundiendo los dones con emocionalismo, sensaciones extrañas, aún desorden. Y Pablo dice: la solución al problema de desorden que tiene la iglesia es el amor. Entonces, por eso en forma de sándwich nos mete el amor en la mitad, en medio del desorden y los dones espirituales que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y hay algo muy particular porque en este texto hay 3 peros en los primeros 3 versículos. Y vamos a mirarlo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy.
y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Quieren ver la versión moderna del pasaje? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Una versión actualizada de este poema. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, si fuese políglota, pero no tengo amor, sería solo ruido. Yo no sé si han encontrado personas que pueden tener la razón en lo que dicen, pero como lo que dicen está vaciado del amor, entonces lo que dicen no termina edificando a nadie, sino que es simplemente ruido, aun cuando la persona tiene la razón. Pero miremos la segunda línea. Si pudiera entender toda la sana doctrina y a profundidad cada uno de los misterios de Dios, pero no tengo amor, no soy nada. En otras palabras, puedo entender mucho, pero sin amor estoy vacío, no soy nada. Y si pudiera entregar todos mis bienes a la caridad y mostrar en Instagram cada buena acción, y si sacrificara todo mi cuerpo por una buena causa, sin tener amor, no me está llevando a la madurez, que es el propósito del amor. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que el amor es la piedra angular, el amor es el ingrediente esencial, el amor es el motor que da sentido y utilidad a todo lo demás. Y me parece muy importante porque muchas veces para la gente el cristianismo es una religión de reglas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando uno ve el cristianismo como una religión de nos, no, se ha perdido el corazón del cristianismo, porque el cristianismo se fundamenta, la ética cristiana se fundamenta sobre la base del amor. La razón por la que hay nos es porque esa es la forma en la que se debe evidenciar mi amor por el prójimo y mi amor por Dios. En otras palabras, el amor es el motor de la ética cristiana. Si no hay amor, el cristianismo se me vuelve una religiosidad, una obligación. Las buenas obras son como construir una torre de Babel para que al yo construirla, la gente se entere de quién soy yo. Nuestra bondad no es otra cosa que un show de competencia o una muestra de qué tan altruista nosotros somos. El problema con la iglesia en Corinto precisamente es que hay mucho ruido, pero no hay amor. En otras palabras, ¿y usted por qué no hace estas cosas? Es que la religión se lo prohíbe. No, es porque amo a Dios. No sé si ven la situación. Una cosa es legalismo, y cuando la gente no ha entendido el amor de Dios, entonces ve la ética cristiana como legalismo. Pero cuando yo he sido captivado por el amor de Dios, mi ética fluye del amor de Dios. ¿Sí? No hago esto no porque me obliga la religión o el cristianismo. No hago esto porque amo a Dios. No hago esto porque amo a mi prójimo. Es el amor del que está fluyendo mi ética. Completamente distinto. Tienes que hacer esto para ganarte la salvación. Tienes que hacer esto para mantenerte. No, es el amor el motor de la vida ética. Y Pablo entonces define el amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Y cuando uno lee esta lista, uno dice, ay, ¿quién puede amar así? Y creo que este pasaje, cuando Pablo está definiendo lo que es el amor, nos ayuda a entender algunas distorsiones y al mismo tiempo en qué se basa el amor bíblico. Vemos nosotros, lo primero es que este amor no está definido en términos ni románticos ni de emociones, porque todo lo que Pablo describe aquí son acciones. El amor no hace esto, no se regocija en esto. Pablo está hablando de acciones. En otras palabras,
El amor, amar, es un constante ejercicio de la voluntad. No se trata de, como el título de este sermón, hoy amanecí que no sé si amo. El amor bíblico es un ejercicio constante de la voluntad. No estoy diciendo que no involucra nuestras emociones, pero no está gobernado por nuestras emociones. No se trata de amar solo cuando lo siento, y precisamente de eso se trata el amor bíblico, que no es fácil, es muy difícil amar, sobre todo cuando nos ofenden, cuando la gente tiene hábitos que nos incomodan, cuando tenemos discrepancias en opiniones, cuando hay alguien que tiene un pecado que me afecta, cuando me han lastimado. Pero lo primero que vemos nosotros en la definición de amor es que no es romántico. Es un ejercicio constante de la voluntad. Pero por otro lado, todo lo que vemos nosotros en esta lista es que el amor no está enfocado en mí mismo, no busca lo suyo. En otras palabras, el verdadero amor está marcado por el sacrificio. No está inclinado al mi beneficio. Es el sacrificio, no mi beneficio. Es decir, yo no amo al otro para ser feliz. Yo me olvido de mí mismo en el buen sentido para darme al otro. Y cuando yo no tengo esta definición del amor, entonces yo voy a caer en la victimización. Tanto que he dado a esta relación, tanto que me he esforzado por esta familia, tanto que ayudé a tal persona y mire cómo me pagó. Eso es porque entonces ese amor no es el amor de 1 Corintios 13, que no guarda registro y no espera nada a cambio. Por eso es que es como subir al Everest, este tipo de amor, que uno va subiendo y va con la lengua afuera, porque es que no nos da la fuerza, o sea, siempre está desafiándonos el poder amar de esta manera que Dios nos pide que amemos. Yo creo que la mejor forma de entender un poquito la naturaleza de este amor es cuando uno tiene un bebé. Y el pastor, ¿por qué está usando esa ilustración? Yo no sé. Porque uno se trasnocha, se levanta en la madrugada, lo cuida, lo limpia, lo baña, lo alimenta, y el bebé, ¿qué le da a uno a cambio? Otro pañal sucio. No espera nada. Escasamente por allá los 10 meses comienzan a reírse. Y con eso la mamá se siente compensada. De eso se trata. Porque precisamente Dios nos amó cuando no había nada que dar. Es un amor que el mundo no conoce. Es extraño este mundo, por eso tuvo que venir de más allá acá a revelarse. Es un amor que el mundo no conoce. Y la Biblia nos habla a nosotros de ejemplos de este tipo de amor, no solo en la relación de pareja. Por ejemplo, David y Jonatán fueron dos amigos que se amaron mucho. Y de hecho, David le dice a Jonatán que su amor, su lealtad, su sacrificio. Jonatán era hijo del rey Saúl que quería matar a David, y Jonatán tuvo su lealtad a David como su amigo. O sea, este tipo de amor del que habla 1 Corintios 13, os repito, no es amor de pareja, sino que es el amor que se debe evidenciar en todas nuestras relaciones, porque el amor es el pilar de la sociedad, de la vida en la sociedad. Y lo vemos nosotros aquí en el caso de David y Jonatán, dos amigos que se amaron tanto que David sabía que podía contar con ese amigo para las que sea. Que ese era un parcero. Que ese era un ñañito. Este es mi ñaño. Puedo contar, llamar a la hora que sea. Que ahí está para mí. Pero no solamente lo vemos nosotros en David y Jonatán. También vemos nosotros ese tipo de amor en Ruth y Noemí.
Una nuera que ama a su suegra. Y mientras Orfa se fue, que no hay que condenar a Orfa, ya estaba en su derecho de irse, Ruth decidió enterrarse con esta anciana. Y yo me regreso contigo a tu pueblo, y donde tú mueras, ahí yo muero, y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi... Unas manifestaciones de sacrificio y de entrega. Esa es la definición de amor, sacrificio y entrega, porque así es que entiende uno Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que no nos mandó un poema o un emoji, nos mandó la encarnación del sacrificio en su propio Hijo. Por eso, este texto creo que nos invita a nosotros a definir la clase de amor que estamos llamados a dar. Si es un amor estilo sentimiento o un amor estilo decisión. El amor como sentimiento es espontáneo, pasajero, va dirigido a las personas, pero el amor como decisión tiene a Dios en el centro. O sea, el amor como sentimiento es, ay, a mí me cae bien el hermano Wilmar, tío, yo tengo afinidad con el hermano Wilmar, y entonces como me cae bien, entonces surge y fluye ese amor, pero el del momento en el que el hermano Wilmar la embarre conmigo, hasta ese día estará en mis afectos. Lo saco del llavero a lo colombiano. Pero el amor que viene de Dios es un amor que nos invita a ver el otro a través de Dios. O sea, siempre yo estoy viendo al otro a través del lente de Dios, y por lo tanto es una decisión de la voluntad todos los días de yo vivir y abrazar el ejemplo y el camino que el Señor me ha puesto por delante. Y ahí encontramos nosotros entonces el amor lo es todo, pero el amor precisamente por eso puede ser muy tóxico. Es tan importante que si se distorsiona lo que es el amor puede llegar a la toxicidad. Recordemos nosotros que con la caída nuestras emociones se convirtieron en pasiones incontrolables. El amor se convirtió en obsesión. Hay gente que coge una relación y la seca, porque no saben amar sanamente. O sea, la relación de amor se vuelve obsesión, el deseo sexual se vuelve lujuria, el deseo de protección se vuelve celos enfermizos. Porque el pecado ha afectado la forma en la que nosotros nos amamos. Después de la caída, hermanos, el amor no es paciente, no es bondadoso, tiene envidia, es jactancioso, hace alarde de lo que tiene y lo que hace. Todo lo publica. Todo lo postea. Es arrogante, quiere ser el centro de todo y que la vida de todo el mundo gire alrededor. Ese es el amor que vino, que se distorsionó con la caída. Busca lo suyo, se irrita, ya no sufre. No está dispuesto a creerlo todo, ni a esperar todo, ni a soportar todo. Y no estoy hablando del amor de pareja. Estoy hablando del amor entre nosotros. Últimamente se ha hecho popular la frase, el amor no tiene por qué doler. Sobre todo entre las feministas. Y sí es cierto que cuando se está hablando de que la vida de una persona está en peligro y que en muchos casos hay una situación de abuso emocional, psicológico, tal que la persona debe como primera medida dar un paso atrás y buscar ayuda. Pero de alguna forma esta frase es una distorsión, porque si nosotros decimos el amor no tiene por qué doler, lo que estamos diciendo es que el amor siempre nos va a dar maripositas en el estómago, o el amor siempre nos va a dar buenos momentos, y que no debemos tolerar cualquier cosa que sea desventajosa o sacrificial o que nos saque de la zona de confort. Pero claro, el amor duele y en ocasiones cuesta mucho. En segundo libro de Samuel, capítulo 13, nosotros tenemos una historia bíblica bastante tóxica. O sea, de lo más tóxico que uno se puede encontrar en la Biblia es el segundo libro de Samuel, capítulo 13.
Allí nosotros encontramos la historia de Amnón, un hijo de David, que está obsesionado con su media hermana Tamar. Amnón estaba tan ciego, tan quebrado, tenía este impulso pecaminoso que él confundía como amor. De hecho, él no ama a su hermana, él ha cosificado a su hermana, porque la ve es como un objeto que le da placer, o sea, no está pensando en ella, está pensando en él. Y eso es lo que hace el amor tóxico, ¿no? Cosificar a las demás personas, ver a las demás personas no para servirlas, sino como un objeto del cual puedo obtener algo. Y entonces nos encontramos nosotros aquí que Amnón quiere abusar de su hermana y como no puede, se siente triste. Está haciendo pucheros. Porque no puede, este desgraciado y sinvergüenza, no puede tener lo que quiere. Y resulta que Amnón, en medio de su obsesión, no va donde su papá porque sabe lo que el papá le va a decir. Entonces va donde un consejero, Jonadab. Y Jonadab, en vez de decirle, mira, tú estás loco, ¿qué te pasa? Busca un psiquiatra, tírate de un... No, pero ¿qué te pasa? Estás fuera de tus casillas, o sea, que esto es tóxico, esto tienes un corazón retorcido. En vez de eso, le ayuda a ingeniarse un plan, hazte el enfermo. Así tu papá manda a tu hermana que te lleve sopa. Y cuando tu hermana esté cerca de ti, entonces de ahí viólala. Y la Biblia tiene ese tipo de relatos, ¿no? Para mostrarnos los niveles a los cuales puede llegar la toxicidad de nuestro corazón. Entonces ocurrió en el pasaje bíblico, tal como él había planeado, y finalmente en el versículo 15, después de que ocurrió lo que ocurrió, entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. O sea, en otras palabras, fue mayor que la obsesión, porque esto no, según 1 Corintios 13, esto no es el amor perfecto, fue mayor que la obsesión con la que la había amado. La acción de Amnón dejó como resultado una hermana deshonrada, la muerte de Amnón mismo, luego la muerte de Absalón, el dolor de David, una guerra civil, un reino dividido. ¿Y todo por qué? Porque el amor es el fundamento de la vida. Y cuando el amor desaparece de la escena, inmediatamente entra en escena la desgracia. Por eso, el amor tenemos que someterlo al amor de Cristo. Cristo, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, tienen que estar sometidos a Cristo para nosotros poder amar, volviendo a 1 Corintios 13, como 1 Corintios 13 nos invita a amar. Yo creo que cuando uno lee 1 Corintios 13, uno dice, pero no, es que ¿quién puede amar así? ¿Cierto? Es como utópico este texto, pero la única manera de nosotros amar de esta manera es como dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? La amor de Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, la Biblia es clara en saber de que Oscar no tiene la capacidad de amar de esta manera. Nos está diciendo, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, es decir, Dios es la fuente de amor. Y por eso todo el que pertenece a Dios y está en relación con Dios, que ha nacido de Dios, va a amar. Porque está conectado a una fuente de la cual siempre está fluyendo amor. El Señor creó al mundo por amor, nos hizo a su imagen y semejanza por amor. Pecamos y no nos consumió después de la caída por amor. Y el resto de la historia que nosotros vemos en la Escritura no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios siempre presente en medio de las embarradas de los hombres.
el amor de Dios. Y en Mateo 22 los fariseos le preguntan a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso este texto echa por tierra ese dicho que no, es que yo con Dios estoy bien, pero a mí el otro no importa. No, aquí dice, el que ha nacido de Dios está conectado a una fuente de amor que es imposible que nosotros nos sintamos cómodos delante de Dios y en relación con Dios cuando tenemos situaciones en nuestro corazón con el prójimo. Allá en Primera de Juan va a decir, porque el que no ama no ha conocido a Dios. La palabra siempre nos está a amarnos unos a los otros, que nosotros podamos darnos, servirnos los unos a los otros, que no vivamos este tipo de amor egoísta, individualista. Y quisiera volver nuevamente a la introducción del sermón con el caso de esta mujer. La mujer que dijo, en este punto yo me di cuenta que mi matrimonio estaba completo. ¿Sí se acuerdan al principio que les hablé de esta mujer que dijo, me di cuenta que mi matrimonio estaba irreparablemente destruido porque mi esposo no llamó a cerciorarse de que yo estaba bien después de 20 minutos que andaba tarde para llegar al trabajo? Y uno dice, uno puede decir, uy, qué ridícula esa mujer. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido pensamientos en esa misma dirección? Y la razón por la que esta mujer piensa así, y la razón por la que nosotros luchamos con vivir el amor de Dios, es por la forma en la que la ética cultural ha moldeado nuestra manera de entender lo que es el amor. Déjenme caminarlo por cómo piensa la cultura con respecto al amor. Según la cultura, la ética debe basarse en que usted puede hacer lo que usted quiera, en su autonomía. Nadie debe decirte qué hacer con tu cuerpo, nadie debe decirte qué tienes que hacer con esto. Tú tienes que ser autónomo. Tomar tus propias decisiones. Si alguien por alguna razón te dice eso está mal o no me parece, entonces inmediatamente tú dices, la lógica es, lo que pasa es que usted es un opresor. Porque usted no me está dejando que yo pueda desarrollar mi autonomía. ¿Sí están conmigo? O sea, primero, yo tengo la potestad de decidir sobre mi cuerpo, sobre lo que yo quiero hacer, sobre mi dinero, sobre a dónde yo quiero y sobre cómo voy a tratar a los demás. Y si la palabra de Dios en la iglesia, un amigo, mi mamá, mi papá, mi vecino, me dice algo contrario, usted es un opresor. Esa es la narrativa de la cultura que te ha discipulado la cabeza. Por eso la gente no le puede decir nada, porque si no eres intolerante. Yo digo que el Señor es mi Dios, que Jehová es mi Dios, que Jesucristo es mi Señor. Allí en la esquina dicen que no, y yo no me siento ofendido. Yo puedo vivir con eso y no tengo que decir, ay, los opresores que están allá entregando. No. Pero entramos en esta narrativa, la ética cultural del momento. Entonces, si alguien me dice que no puedo ser autónomo, entonces es un opresor y yo soy un oprimido. O en otras palabras, porque lo que ahorita determina lo que es bueno y lo que no es bueno, no son ni los valores familiares, ni las responsabilidades, es el placer o el dolor. Si esto a mí me genera placer, es bueno. Si esto a mí me genera dolor, no es bueno. Entonces, finalmente, yo soy el que decido y determino qué es bueno y qué no es bueno. Autonomía, el relato de opresor y oprimido y el tema del placer y del dolor. Todo centrado en mí. ¿Por qué esta mujer reaccionó así? Porque esta es la lógica que está gobernando su mente. ¿Y por qué la gente le dio like a su publicación? Porque toda la gente piensa como ella. De que la vida gira alrededor de nosotros. Cuando la ética cristiana es distinta. La ética cristiana comienza con ciertos códigos o responsabilidades que yo tengo para con los demás.
Es que yo no te puedo tratar a ti como un trapo viejo porque tú has sido creado a la imagen de Dios. Es que tú no puedes tratar a tu prójimo como te dé la gana, autonomía, porque es que hay una manera en la que tú tienes que vivir que refleja el Dios con el cual tú estás en relación. ¿Sí están conmigo? Entonces eso inmediatamente rompe el tema de la autonomía. Porque yo no soy tan autónomo en la ética bíblica, porque ya yo no vivo para mí, vivo para la gloria de Dios. Porque ya yo no soy mi ejemplo, Cristo es mi ejemplo. Ya yo no tomo mis propias decisiones en el sentido de sobre qué hago, no hago, decido, sino que mi primera pregunta es, ¿cómo esto glorifica a Dios y cómo quiere Dios que yo me comporte en esta situación? Rompe inmediatamente ese sentido de autonomía. Y por el otro lado, nosotros encontramos que para la escritura o en la ética bíblica, lo más importante es que nosotros seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Por eso son 3 Cs. Saben que me gustan mucho las letras para ver si nos recordamos de la códigos, conducta y consecuencias, la ética cristiana. Hay códigos porque yo tengo responsabilidades con otros. Pero en la ética cristiana el carácter es muy importante. O sea, cuando yo tengo una situación con el hermano Wilmar, entonces la primera C me dice a mí, ¿y cómo tienes tú, que perdón hermano Wilmar, que lo he cogido hoy, pero cómo tienes tú, Oscar, que comportarte según la verdad que está en Jesús? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuál es tu responsabilidad ética con Wilmar como hijo de Dios? Esa es la primera C, la primera pregunta. Pero la segunda C no es opresor y oprimido, no. ¿Y cómo yo obedecer a Dios en lo que me está pidiendo que trate a Wilmar? Yo voy a terminar siendo transformado. Mi carácter es transformado. Al yo no responder ante la situación como me da la gana, sino al yo traer mis pensamientos y mi voluntad en sometimiento al Señor, yo soy transformado. Ahí estoy haciendo morir en mí las obras de la carne. Ahí estoy yo trayendo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y yo estoy creciendo en el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, benignidad, templanza. ¿Sí están conmigo? Es otra narrativa completamente distinta a la narrativa de la cultura. Y lo tercero es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de tú hacer esto? Porque el pecado tiene esa facilidad de maximizar el placer y minimizar las consecuencias. Y lo que hace la palabra de Dios es darle un café bien cargado para que despierte. Y usted dimensione lo que se está metiendo. No le gusta, pero ese es un acto del amor de Dios. Decirle, mijo, despierte, que por ahí no es. Esa es la ética cristiana. Códigos, carácter y consecuencias. Contrario a autonomía, soy oprimido y soy una víctima. Eso no sirve de nada. Eso no transforma. ¿Por qué? Porque eso te deja tal cual estás. Y eso te hace a ti el centro del mundo, mientras que la ética cristiana comienza llevándonos a pensar en el prójimo. Obviamente uno dice, amar así en esta ética está como... Hermanos, no estamos solos en ese llamado. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. En otras palabras, si yo tengo una situación con Freddy, para darle descanso a aquel hermano. Si yo tengo una situación con Freddy muy grande, y yo digo, yo humanamente no tengo la capacidad de amarlo así, yo necesito meterme en oración, meterme en ayuno, venir a la presencia del Señor. Y lo primero que el Espíritu va a hacer para derramar el amor de Dios en tu corazón es mostrarte cómo Dios te ha amado, te ha tratado con bondad. Toda esa descripción del amor, el amor es bondadoso, el amor no es... Cómo Dios te ha tratado a ti sin merecerlo. El Espíritu no va a derramar el amor de Dios en nuestros corazones sin antes mostrarnos en la situación en la que estábamos
y en la situación en la que estábamos, en la que no merecíamos el amor de Dios, sino el castigo de Dios, que nos cayera todo el peso de la justicia de Dios. Pero Dios, en vez de tratarnos así, nos amó. Y cuando nos hace clic en el corazón la forma en la que el Señor nos ha amado, entonces Él ahí nos renueva la fuerza para uno poder ir y responder ante la situación de una manera que para uno no es natural responder ante la situación. Y cuando la gente que está a tu alrededor ve la forma en la que tú estás respondiendo, que es tan antinatural, entonces ahí es cuando Dios es glorificado, porque la gente dice definitivamente el poder de Dios está obrando en la vida de esta persona. Y nadie dice amén. Porque eso no nos gusta, ¿no? Nos gusta más, hoy no me siento, pero no se trata de lo que nos sentimos, pero se trata de lo que el Señor, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. La palabra nos invita a ser afectuosos, a servirnos, a soportarnos, a cuidarnos. Y las redes sociales han distorsionado mucho este llamado al amor cristiano, porque las redes sociales nos invitan a un amor impersonal, a la distancia. Ya la gente, en vez de tomarnos un café, ya te llamo por WhatsApp. Y si alguien está, no, le mando un emoji en vez de ir a darle el abrazo. Y si es que se le murió un familiar, ya no me tomo el trabajo de ir a donde la persona y darle el consuelo, sino que busco algo en Google o le pido a ChatGPT que escriba algo, escríbele a un amigo que acabó de fallecer alguien, una nota sentida con un versículo bíblico y ChatGPT se lo pone hasta con emojis. Si se dan cuenta cómo el mundo en el que nosotros vivimos nos imposibilita, o sea, nos vuelve un obstáculo para nosotros vivir el amor cristiano que el Señor nos ha llamado a vivir, ese amor impersonal, el amor que encarna esto que nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 13. Hermanos, es porque el amor de Dios está en nosotros, que no tenemos que mendigar amor a nadie. En Él estamos completos y hay días en los que uno lo cree y hay días en los que uno dice completo ¿por dónde? Y en esos días que uno se siente más vacío, que entonces le toca venir otra vez a la cruz. Porque es que venir al Padre es todos los días. Porque todos los días necesita uno estar pegado a la fuente de amor. O sea, aquí el Señor no nos da recarga de una semana de amor. No. Todos los días hay que venir a la fuente de amor que es el Padre. Y cuando nos sentimos heridos o maltratados por el amor que dimos y no fue reciprocado por la gente, la invitación es venir otra vez a la cruz. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. En Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este era el corto mensaje que tenía para compartirles. Esta es la palabra del Señor. Es con este amor que nosotros podemos impactar el mundo.